par de anuncios. Bueno, esto se va a grabar, ¿sí? Después se va a subir en YouTube. Voy a hacer un par de anuncios y ya te dejo la palabra a vos, Gustavo, para presentar y todas esas cuestiones. Bueno, el 19 de abril, que sería la otra fecha, la tercera convocatoria de la Comisión de Finanzas, va a haber un espacio de consultas y voy a dar un par de bullet points así sobre tendencias en el mundo de las inversiones del 2022 para aquellos profesionales que arman carteras o que asesoran a personas en el mundo de las inversiones o para uso personal también. Y el 3 de mayo va a venir María Antonella Ortiz, ella es licenciada en Economía. Ella vino a dar una disertación, la última disertación que tuvimos en forma presencial, 15 de marzo de 2020, o sea, antes que cerramos todo y nos fuimos a la virtualidad, ¿sí? Ella habló de contratos over the counter, ¿sí? Va a volver con ese tema con un twist. Así que vamos a ver, ella todavía no me contestó en el día de hoy si va a ser presencial o si va a seguir la modalidad virtual. Así que estén atentos a las novedades. Bueno, ya todos los anuncios dichos hoy. La idea es que esta charla sea dinámica, ¿sí? Que no solo esté ahí Gustavo hablando, sino que pregunten, ya sea por chat, o que hagan la pregunta, levanten la mano y se la hacen personalmente a Gustavo, ¿sí? Para que todos los profesionales que estemos aquí asesorando pymes o trabajando dentro de una pyme podamos tener también, o sea, preguntar cosas de nuestra experiencia o también dudas que podamos tener en nuestro ejercicio profesional. Sí, bueno, Gustavo, todo tuyo. Bueno, gracias Karen, gracias a todos por la invitación para poder charlar de un tema que siempre es preocupante e importante y que define la vitalidad de nuestro negocio y la sustentabilidad, pero que en un contexto como el nuestro, hiperinflacionario tal vez todavía no, pero Sí, rozando, sí. con devaluación, con tantos problemas como tenemos que afecta directamente el desarrollo de nuestros negocios, el manejo del capital de trabajo es fundamental y también nos da algunas herramientas a nosotros como asesores o como Sí, consultores, porque tiene directamente que ver con la salud financiera de la sí, empresa. exactamente. Por ahí hay Eh, cuestiones, qué sé yo, con este tema de la inflación, ¿no? Un contexto tan inestable, bueno, reglas de juego cambiantes, de evaluación mencionando, pero es como que lo que más preocupa es la inflación, ¿sí? ujú. Porque esto todo hace una catarata de efectos sobre costos principalmente y va a afectar al financiamiento, ¿sí? Tanto interno por el lado de proveedores, que por ahí te pueden achicar los plazos de pago, Uh-huh. y si tenemos en esta cuestión de cobranzas muy largo, entonces como que por ahí nos puede hacer como un shock de liquidez en algún punto. Y esta cuestión que por ahí muchos dicen, bueno, como hay inflación voy a estoquear mercadería. La cuestión de si decidís por ese lado, que yo no estoy muy de acuerdo con esa estrategia, porque la cuestión es que Absolutamente, no. inventarios, aumentar inventarios, que tiene todo un costo y podés quedar hasta obsoleto en ese inventario, ¿no? Ujú. Más, podés tener pérdidas por robo, por un montón de cuestiones. Entonces, bueno, está como a desandar esos mitos que por ahí dicen, ¿no? Sí, porque, a ver, la inflación es fundamental, la devaluación lo mismo, y la no devaluación muchas veces también genera problemas porque, eh, bueno, por ahí si queremos exportar, si nuestro negocio es Sí, exportador y resulta que el tipo de cambio está atrasado y además tenemos restricciones como pueden ser las retenciones y demás, nuestro negocio sufre y la forma de minimizar ese sufrimiento es a través de un manejo de capital de trabajo. Yo digo, esto es como cuando uno juega al truco, ¿no es cierto? Que está mirando las cartas y está mirando, bueno, el capital de trabajo necesita el mismo tipo de dedicación, la mirada permanente, destruir algunos mitos, como bien decía Karen, sobre el tema de estoquearse. ¿Cuál es el razonamiento de los que están a favor de estoquearse? Dicen, bueno, porque después lo voy a vender, voy a ganar, como dijo un funcionario hace poco, el efecto sí, riqueza, ¿no es cierto? Se me valorizan los inventarios por el simple hecho de tenerlo
y nosotros como contadores sabemos muy bien que existe lo que se llama el valor de realización de los inventarios, que es una limitación también a este efecto riqueza, porque ¿sí? Nada nos asegura que el valor de realización de nuestros activos termine siendo el que nosotros queremos que sea y nos cubra la inflación. Entonces, tenemos que salir a generar fondos de la manera que encontremos muchas veces, y esto implica también muchas veces vender mercadería a precios que no nos permiten ni siquiera recuperar los costos. Sí. Entonces, ¿por qué creo que esto es tan importante para nosotros como contadores? Porque está bueno salir un poco del sesgo, ¿no es cierto? Lo que dice el contador liquida impuestos. No. El contador tiene que ser un asesor integral y el aspecto financiero, como mencionaba Karen apropiadamente, no somos solamente liquidadores de impuestos. En mi caso, jamás he liquidado un impuesto. Sí. Es más, tampoco lo pienso hacer. ¿Por qué? Porque creo que eso es una parte muy importante, pero nosotros tenemos que ubicarnos como asesores en el negocio de nuestro cliente. Sí, ¿Sí? una mirada más integral. Totalmente, porque si Yo no estoy de nos queda, acuerdo bueno, con 100%. tal, cuando nosotros, el cliente nos dice, quiero pagar poco impuesto a las ganancias, hacer un balance con una rentabilidad muy baja, tendiente a cero. Resulta que cuando voy con ese balance al banco no me prestan plata. ¿Por qué? Porque evalúan que con ese nivel de rentabilidad no lo puedo repagar. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Bueno, ese es el punto medio que nosotros tenemos que aprovechar para marcar una diferencia frente a O las incluso empresas si y frente a los querés, clientes. en vez de financiarte con un banco que es mucho más caro, hay opciones más económicas dentro del mercado de capitales que te pueden abrir la posibilidad en el Exactamente. financiamiento. Y bueno, ahí necesitas Yo ampliar tengo la mirada. una breve presentación en PowerPoint. Al final les voy a comentar casos reales, ¿no es cierto? Tengo un caso emblemático real que me pasó a mí, por eso digo digamos, yo acostumbro a no charlar de lo que no viví. Sí, Entonces, todo lo que les voy a mostrar son experiencias que me han pasado a mí en el desarrollo de mi profesión, y sobre todo al final vamos a ver algo que seguramente nos va a marcar una diferencia y nos va a permitir analizar cosas que tal vez no teníamos tan presentes que teníamos que mirar en nuestros clientes. ¿Sí? Porque perfecto. obviamente lo que nosotros queremos es el que nuestro cliente siga existiendo para que siga siendo nuestro cliente. Sí, sí, es ¿Sí? un win-win la relación. Exactamente. Entonces, y además que podamos llegar a ser la referencia de nuestro cliente. Sí, Decir, bueno, a ver qué opina el contador, no solamente por si puede pagar más IVA o menos IVA, sino análisis de negocio. De eso se trata, creo yo, nuestro mayor valor agregado. Porque, exactamente. a ver, en el consejo profesional que yo pertenezco, que es el consejo profesional de la capital, de Cava, hay, no sé, 60, 70, 80 mil matriculados como contadores. Creo que el 95% se dedica a impuestos. Sí, Entonces, ¿dónde marcamos nosotros una diferencia? Haciendo cosas que no hace el resto, como por ejemplo, ¿sí? Aprovechar nuestro conocimiento para manejar el capital de trabajo, por lo menos para asesorar en ese manejo a los clientes. Por sí. favor, cualquier pregunta, cualquier duda, no la dejen pasar. Sí, acá Bien, pasa más o menos similar, o sea, acá todos los contadores que dicen, o sea, liquidan impuestos es laboral y es un porcentaje bastante grande. Incluso la comisión de impuestos es la que primero en la lista de todas las personas que asisten ahí, y acá en finanzas somos 11 personas. claro, y Es, justamente ahí está nuestro valor agregado, a sí, mi juicio, nuestro sí, mayor valor agregado. Bien, quiero compartir con ustedes, aparte, mencionando esto que hablábamos recién, yo soy mentor del programa Primer Estudio del Consejo Profesional de Capital, con profesionales que
o quieren montar su estudio, o quieren arrancar en la profesión independiente, mucha gente que ya por una cuestión etaria no se puede ubicar laboralmente, porque todos sabemos que ese es un problema Sí, mundial, el tema de la condición etaria. Entonces, cuando empezamos a charlar, son 4 sesiones de 1 hora cada una, semanales, lo primero que me dicen es sí, porque yo quiero liquidar impuestos a monotributistas. Le digo, el monotributista no necesita, necesita que exactamente. lo categorices, lo escribas y después se terminó nuestro aporte al Sí, monotributista. Bueno, pero también alguna pyme, negocios del barrio, está bárbaro, pero nuestro negocio, ¿cuál es ahí? ¿Qué le vamos a cobrar a un monotributista? ¿500 pesos por mes? claro, y no Para está ahí que el tema. no es ahí donde está donde yo creo que está el futuro de la profesión. Creo que el futuro de la profesión está en esto que mencionábamos, los valores agregados, lo que podemos Sí, aportar al margen de lo que todo el mundo hace. exactamente. O sea, en una empresa que recién comienza, que puede ser un emprendedor, ¿no? Ujú. Que arranque así, donde el aporte está nuestro es más en el lado de cómo esa empresa va a manejar el tema de sus flujos de fondos, ¿sí? Exactamente, Primeramente, o sea, exactamente. este tema de que empiecen a ver o sea, esto de observar y de controlar que esas ventas que proyectaron, cuánto es lo que realmente están cobrando en el mes y calzar con los pagos o los gastos de estructura que van Exactamente. teniendo. Eso es lo Entonces, primero que tienen que hacer y y porque aprender. además, perdón, la interrupción, Sí, porque además nuestro contexto nos da tiempo. sí, Nuestro contexto no da tiempo. Yo di una conferencia hace un tiempo en Colombia para egresados de una universidad de administración sobre la consultoría en épocas de crisis. sí, Sí, claro, como Colombia no tiene problemas económicos, o sea, tiene otros problemas, pero no económicos, que tiene inflación del 3% anual, no tiene recesión, tiene superávit y demás, la gente me decía, cuando yo decía, bueno, ¿qué hacemos en una época de crisis? Bueno, hacemos un programa de shock para 3 meses. se te fundió la pyme. En nuestro contexto, 3 meses, son 3 siglos. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, ¿cómo hacemos para que no se nos pasen? No nos olvidemos que la inflación en Argentina este año va a ser el 70%. sí, sí, es terrible. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estuviese en Holanda, donde me dan un crédito hipotecario a 30 años al 1,5% anual, y la verdad que no me hago mucho problema. Si cobro ahora, cobro dentro de 2 semanas, me da más o menos lo mismo. Acá, 2 semanas son 3% de inflación. Sí, ¿Sí? sí, Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestro trabajo sobre capital de trabajo. sí, sí. Vamos ven ahí, están viendo, Ay, a ver, ahora sí vemos la presentación. están viendo mi foto. Sí, está No sé si perfecto. salí muy favorecido o no, pero bueno, es la que encontré. Eh, Gustavo Bien, Gosiker, soy contador público, máster en dirección de finanzas y tengo 30 años de experiencia en manejo de capital de trabajo en organizaciones multinacionales. Cuando hablo de capital de trabajo, estoy hablando de finanzas, administración, logística, hasta recursos humanos, porque no nos olvidemos que parte de nuestro capital es el conocimiento de quienes están en la empresa. Y 30 años de docente universitario en esta temática y aproximadamente ya 13, 14 años de trabajando en forma independiente. Eh, Así que bueno, vamos a meternos un poquito en este mundo, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde se nos va la plata? Porque el manejo del capital de trabajo lo que implica la mayoría de las veces es que se nos va la plata y no sabemos dónde. ¿Sí? El famoso vendo y no gano. sí, ¿Por qué vendo y no gano? ¿Cómo puede ser que vendo, no gano, cobro y no tengo un peso?
y tengo que ir al banco, y tengo que ir a la cueva a vender un cheque. Lo digo en estos términos porque creo que todos manejamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Tengo que ir a la cueva, entonces voy, vendo un cheque, me cobran el 10% mensual adelantado. ¿Y dónde se me fue la plata? Y se me va la plata porque el capital de trabajo que estoy manejando le pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, ahora vamos a ver qué consideramos, qué incluimos como capital de trabajo, pero se nos puede ir, por ejemplo, en esto que hablábamos recién y que mencionaba bien Karen, sobre, bueno, tengo un inventario que se me desvaloriza. Me estoqueo porque creo que lo voy a vender a un precio más alto y a recuperar vía inflación y vía precio, resulta que después no recupero nada porque no se lo puedo vender a nadie. La inflación alta desemboca inevitablemente en recesión. Entonces, ¿quién me asegura? Que es el inventario parte de mi capital de trabajo y se me desvalorizó. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un pallet de mercadería, lo que estoy viendo son billetes con otra composición química. Entonces me olvido que si lo tengo ahí se me desvaloriza como los billetes que tengo en el bolsillo y me pasa lo que vemos en la imagen. Se me fue y no sé por dónde. Creo que querías decir algo, Karen. Sí, aparte de que el inventario no solamente que se va a desvalorizar con el tiempo, sí, por esta cuestión de que vos no sabes a qué precio lo vas a vender, también tiene costos. O sea, mantener un inventario cuesta. Oh, lo que pasa es que una de las cosas que por ahí no tenemos en cuenta y pensamos que no tiene nada que ver es el tema de la tercerización. Sí. Si yo, por ejemplo, tercerizo el manejo de mi inventario, me ahorro desde las amortizaciones del galpón, Sí. los gastos fijos de limpieza, de vigilancia, de la amortización de las máquinas, etcétera, y pago únicamente por lo que uso y necesito. Entonces, alguien puede decir, ¿qué vínculo tiene la tercerización con el capital de trabajo? Por ejemplo, esto que me permite reducir gastos o convertirlos de fijos en variables. Exacto. Que Donde esa es los la costos cuestión fijos, acá, clave. los gastos fijos y los costos Sí. fijos son dos de los grandes problemas que tenemos a la hora de analizar qué pasó con nuestro capital de trabajo, a dónde se nos fue, por qué vendo y no gano, por ejemplo. Si tienen cualquier pregunta, por favor háganla en cuanto la tengan, no hay ningún inconveniente. Lo que yo no sé si lo veo de acá, Karen, porque bueno, acá por la presentación tengo solamente 4 digamos, personas estaría viendo. Entonces no Son sé si 15. me va a aparecer el chat, pero por favor avísame. Sí, sí. Yo te aviso, hay 15 personas ahora y el chat no hay ninguna pregunta, pero yo ni bien lo vea, te lo paso, ¿sí? Bien. Esta situación, ¿quién no la vivió? Creo que ¿Quién no todos. la vivió uno? ¿No nos pasa a veces que decimos, che, no me alcanza el sueldo y a lo mejor mi sueldo no es malo? Claro, no ¿Sí? lo sabes Porque administrar. es muy importante pensar siempre como si el bolsillo fuese el de uno. Sí. A ver, pará, porque algo me pasó con la cámara, no sé por qué. Un segundito, por favor, porque no sé. Sí, no hay A ver. problema. Ahora, Ahí está. ok. Sí, nos pasa, ¿no? Nos pasa porque lo que nosotros hacemos en la empresa es lo que hacemos en nuestra vida llevado a otra escala. Entonces siempre tenemos que pensar, si fuese mi dinero, ¿qué haría? ¿Sí? Y de paso generamos empatía con el cliente, pero Sí, también nos sirve para nosotros. sí, totalmente de acuerdo. Bien, pero ahí. Bien. Que quiero... Lo estoy tratando de ver cómo puedo... Ahí está. Me quedaste solamente vos. A ver, ¿hay un chat? ¿Alguien en el chat? Ahí está.
Ok. Me pusieron, somos 15, incluye sí, asistentes netos 13. Eso me puso la aclaración Ricardo, Buenísimo. de las personas que somos. Se pueden ir sumando, por ahí hay personas que son los tardíos, siempre se puede sumar más gente. Aparte hago el aviso parroquial que el lunes voy a estar dando un curso también para el Consejo de Buenísimo. Rosario sobre Bien. costos y Bien. análisis de negocio. Bien, entonces, ¿qué es el capital de trabajo que tanto hablamos? Es la inversión que una empresa hace. ¿Por qué en activos a corto plazo? Porque eso es lo que necesito para manejar el negocio. ¿Sí? Esto es el día a día. Comprar una máquina no es mi día a día. Comprar el inventario que genero a partir del uso de la máquina es mi día a día. Pero le tengo que restar también los pasivos circulantes o corrientes de corto plazo que necesito para financiar ese capital de trabajo. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el capital de trabajo me rinde por debajo de la tasa que pago por los pasivos que necesito para financiar mi capital de trabajo? Estoy destruyendo valor, Sí, ¿verdad? Esto sí, es sí. lo que llamamos valor económico agregado, que no es materia de este curso, de esta charla, pero para tener en cuenta. Entonces, si yo, con mi capital de trabajo, a través de las existencias, del disponible, de las cuentas a cobrar o de los anticipos a proveedores, ese capital de trabajo me rinde por debajo de lo que necesito pagar para financiar, voy a estar destruyendo valor y no creando lo que es el objetivo, ¿verdad? Entonces, si yo veo lo del chat y miro... Sí, me dicen que se escucha mal o se deterioró el sonido del expositor. Eso me dicen. ¿Sí? Yo ¿Vos te me escuchás escucho bien? bien, pero No, mi micrófono está funcionando. A lo mejor esa persona en particular puede ser que tenga problema o hay más. ¿El a resto me ver. escucha? ¿Me escuchan bien los demás? Retumba. Dicen que retumba. Pero ¿alguien escucha Pero ahí bien? dice Mariana que se escucha bien. O sea, son dos Ok. personas que tienen Entonces problemas debe ser a lo mejor un problema de las computadoras de ustedes, visual. chicos. Fíjense. Sí, acá Ezequiel me dice que se escucha bien, Cecilia. Ok, fenómeno. Bueno, de todas maneras, si algo no se escucha bien o necesitan que lo repita, con mucho gusto. Entonces, dijimos, tenemos capital de trabajo, tenemos los inventarios. Y acá vamos a ver en el final de la charla, cuando les cuente el caso real, ¿sí? La necesidad de afinar nuestro manejo del inventario, ¿sí? Como si fuera, cuidarlo como si fuera un bebé. Porque como les decía antes, tenemos que acostumbrarnos a que cuando vemos el inventario, la materia prima, el producto final, etcétera, estamos viendo billetes. No estamos viendo, puede ser lata de tomate, puede ser botella de vino, lo que sea, que es nuestra plata invertida ahí, con la cual tenemos la intención de generar la rentabilidad que esperamos por la inversión que hemos hecho. ¿Por qué? Porque bien lo saben ustedes, como integrante de la Comisión de Finanzas, que lo primero que se analiza cuando hablamos de finanzas es riesgo y rentabilidad de cualquier inversión. Si yo invierto en existencia, tengo que saber cuál es el riesgo que corro, por ejemplo, que si es un producto perecedero que se me venga al vencimiento o que pase de moda o muchísimas cosas, por lo tanto, ahí la rentabilidad que esperamos de nuestra inversión se va a venir a pique. Entonces tenemos que tener en cuenta ese concepto. A ver, tengo más en el chat. Sí, es todo sobre el sonido. O sea, es como que la misma persona, o sea, hay varios que dicen que se escucha bien y dos como que se bajó el volumen después del evento de la Es cámara. raro, porque si no, no escucharía a nadie bien. Sí, por eso. O sea, si se emite bien el sonido desde acá, se entiende. Bueno, vamos a ver, voy a ver si lo...
O si te acercás un poco más, no sé. A ver si me acerco. ¿Acá se escucha mejor? Si me acerco. A ver, Ricardo, que soy el que tiene el problema, o Osvaldo. Pues ¿Se el escucha resto mejor? dicen que ahí está mejor. Ok, entonces puede ser un tema de cercanía también. Muy Dicen que ahí bien. se escucha mejor. Ok, Mejoró. gracias. Genial. Bien. Sí, tengo una cámara aparte de la computadora que tiene también micrófono. Entonces, no sé, no debe estar a lo mejor funcionando del todo bien. Pero bueno, acá estamos. Bien, Por lo que continuamos. veo, se ha mejorado. Sí, Ricardo. Hacer la pregunta nomás, Ricardo. ¿Querés hacerla, Buenas abrir el tardes, micrófono? Gustavo. Ahí está. Sí, buenas tardes, Gustavo. ¿Si me escucha bien? ¿Qué tal, Ricardo? Sí, perfecto. Bien, mucho gusto. Igual. La pregunta es, ¿por qué se denomina capital de trabajo? Bien, buena pregunta, porque es exactamente eso, es el capital con el que yo cuento para llevar adelante mi negocio, es con lo que trabajo en el día a día. Fíjate que no estamos hablando de activos fijos, no estamos hablando de, no sé, deudas a largo plazo, estamos hablando de lo que necesitamos para trabajar en nuestro día a día. Está bien, O pero sea, entonces, sí. está bien, pero entonces, ¿por qué si estamos hablando de corto plazo, le ponen el nombre de capital, que refiere Porque no al es, largo plazo? lo que pasa es que no es el concepto contable de capital. El concepto contable de capital, podríamos decir, bueno, los fondos propios que aportan los dueños para el funcionamiento de la empresa, ok. Pero este no es el concepto contable. Cuando nosotros estamos hablando en términos financieros o en términos de gestión de negocio, a veces nos tenemos que olvidar un poquito de la equivalencia contable de lo que estamos diciendo. No es el capital que aporta el accionista. Esto es el capital con el que voy a desarrollar mi trabajo. ¿Por qué le dicen capital? A mí me parece que es apropiado, pero digamos no hay una razón científica. Lo que se entiende que es aquello con lo que trabajo en el día a día de mi negocio. Serían los recursos que tiene para la parte operativa del negocio en el día a día, si lo querés decir de otra manera. Discúlpame, ¿no está también tomado como el concepto de flujo de efectivo? El concepto del flujo, Dina, el concepto de flujo de efectivo viene después, lo vamos a ver, como consecuencia del uso que hagamos y el manejo que hagamos del capital de trabajo. Pero, viste, Gustavo, cuando estamos en el estado de flujo de efectivo, hay una definición de capital de trabajo y creo, y es de corto plazo. ¿Estaría más o menos asimilado con lo que estás diciendo? Viste que es inversión hasta 3 meses, efectivo y similares. ¿Estarías? Vos sabés que yo tengo por ahí es un problema en mi forma de encarar y trabajar. Yo no tengo en cuenta el concepto contable, el nombre contable. Lo que tengo es el nombre, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El estado de flujo de efectivo es lo que antes se llamaba estado de origen y aplicación de fondos. Sí. Pero no es un presupuesto financiero. ¿Sí? Es simplemente cuentas contables, ¿sí? Que aumentan o que disminuyen y me justifican cómo pasé de una posición de caja de balance a otra posición de caja de balance. Pero eso no es el mientras tanto, eso es una foto. Lo que yo quiero mostrarles es el mientras tanto, cómo llegamos a partir del uso de nuestro capital de trabajo, o como quieran llamarlo, a tener una empresa sana. Por lo que les decía antes, esto es gestión
gestión de negocios, no se relaciona directamente con los conceptos contables. Por eso lo que te pediría, como le pido a los que concurren a lo que están escuchando, es abramos un poco nuestra mente al análisis de un negocio, no de la contabilidad. Disculpe, Gustavo, no es contradictorio. Yo tengo mi explicación de por qué se llama o se lo denomina capital de trabajo. Ajá. Si quieren la puedo compartir. Como ustedes quieran, yo no tengo problema. A mí lo que me gustaría es poder avanzar porque O sea, llamémoslo no es como un lo problema llamamos. con la contabilidad. El tema es que yo necesito inversión de corto plazo, parcialmente financiada con pasivos de corto plazo. O no. Pero la contrapartida, A lo mejor lo que tengo son fondos propios y no un pasivo de corto plazo. sí, si me deja terminar, Bueno, ¿cómo no? por eso le estoy hablando de que comprendo perfectamente lo que usted dice, y usted bien habló recién del neto restando lo exigible de corto plazo. Entonces, el problema es otro. El problema es que todos estos elementos, ya sean activos o pasivos, y no es contradictorio con el concepto contable, arman un neto con el cual la empresa funciona y rotan en el corto plazo, pero necesitan de una financiación permanente. Por eso es capital. En todo caso, si no es capital propio, puede ser financiación de largo plazo, pero si no, no puede funcionar. Bueno, yo me permito discrepar, pero creo que sería tal vez o para la segunda parte de la charla no poder avanzar, pero sí, yo me permito discrepar con ese concepto y además, insisto, tal vez la trascendencia de esto está en el concepto y no en el nombre. Después, si la contabilidad lo llama de una manera o de otra, está muy bien, pero no nos olvidemos que hay muchas cosas que la contabilidad no registra, como por ejemplo el valor de la empresa. Yo no puedo evaluar una empresa en base al patrimonio neto. Tengo muchas otras cosas que tener en cuenta. Por eso digo que la contabilidad muchas veces es limitada en cuanto a esto, porque nos muestra a veces fotos, como podría ser un estado de origen, aplicación de fondos o de flujo de efectivo, como se llame, pero no me muestra el flujo de fondos y las necesidades de financiamiento durante el ciclo del negocio. A eso me refiero. Sí, bueno, justamente lo que le dije no es contradictorio. Justamente, si usted se hace la pregunta al revés, es ¿cuándo desarrolla la actividad la empresa? Y la respuesta es siempre. Por eso la financiación debe ser estable. Ok, yo propondría, si me permite, seguir adelante, porque insisto, Sí, como no, estoy de gracias. acuerdo, pero si centralizamos la charla en nosotros dos, me parece que hay un auditorio que se va a quedar con un poquito esperando a ver que lo definamos. No sé qué le parece. Sí, seguimos y después de última, si queda tiempo, volvemos. Ok, bien. Bueno, Entonces, acá lo que tenemos que analizar, digamos, como parte de un buen manejo de capital de trabajo, es lo que llamamos el ciclo de conversión de efectivo, que nos va a permitir determinar a priori, a través de una planificación financiera estratégica correcta, por ejemplo, nos va a permitir analizar, que después en la realidad tal vez los hechos demuestran otra cosa, pero lo que nos va a permitir analizar es, entre otras cosas, cuándo voy a necesitar plata, si voy a necesitarla, o cuándo voy a tener montos que puedo llegar a invertir, porque tal vez tengo una posición de caja con un mínimo promedio parejo, entonces puedo disponer de eso para realizar inversiones y mejorar la rentabilidad.
Por eso llamamos ciclo de conversión del efectivo. O sea, cuánto tiempo tardo en convertir los inventarios más las cuentas a cobrar y el aplazamiento de las cuentas a pagar, que lo vamos a ver un poquito más adelante en un gráfico, ¿sí? Para saber cuánto tiempo transcurre entre que pago y cobro. Compro y vendo, pero desde el punto de vista financiero, no contable, insisto, qué día sale la plata y qué día entra la plata. Por eso que en este caso, también yo lo que digo es, sin quitarle mérito a la contabilidad, lo que yo necesito saber, más allá de cuándo registro la mercadería que ingresa a mi depósito, lo que necesito saber es cuándo la voy a pagar. A eso es lo que me estoy refiriendo. Sí, también cuándo vas a cobrar tus ventas. Es que El tema justamente, de vos lo decías al comienzo, Sí. no es lo mismo cobrar hoy que cobrar dentro de un mes. Sí. No es lo mismo pagar hoy que pagar dentro de un mes. O Además, 90 yo días. puedo financiarme con el proveedor, entonces no necesito que me adelanten fondos. Si yo el proveedor me financia 90 días, yo vendo a 30 y cobro a 30, ¿sí? No necesito una fuente de financiamiento adicional. Exacto. Ni fondo propio, ni banco, ni capital de largo plazo. Es simplemente financiarme con el mismo proveedor. Por eso es tan importante, entre otras razones, el manejo del ciclo operativo y del ciclo que llamamos del efectivo a la hora de gestionar el capital de trabajo. Entonces, nosotros tenemos inversión en capital de trabajo o inversión en capital fijo, activos fijos o con el nombre que le quieran dar, activos corrientes o activos no corrientes, activos fijos, circulantes, independientemente del título que le demos, que lo vamos a financiar con financiamiento propio o financiamiento de terceros, ¿sí? En este caso, podríamos asimilar el financiamiento con el proveedor a lo que sería un financiamiento de terceros, porque en definitiva es el proveedor el que me está financiando mi negocio, ¿no es cierto? Pero al proveedor le tengo que pagar. El problema es que si no manejo, si no tengo, y esto lo decía Karen también, si no tengo calzados pagos y cobros, o cobros y pagos, se me va a producir un desfasaje en el cual voy a tener que salir muy probablemente a buscar otro financiamiento, que podría ser propio a través de un nuevo aporte de capital o de terceros a través de un préstamo. ¿Sí? El tema de la diferencia entre ambos y los riesgos que se corren en ambas situaciones es motivo de otra charla, ¿no? No vamos a detenernos tanto acá, pero podemos conversarlo en otro momento cuando quieran. Bien. ¿Qué pasa con la creación de valor? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué tenemos que tener estos conceptos al analizar la gestión del capital de trabajo? Ustedes han visto, tal vez hayan visto, no sé, de qué se trata el valor económico agregado, economic value added, o en definitiva creación de valor. ¿Para qué estamos en la empresa haciendo este trabajo? Para aumentar el valor de la inversión para el accionista, o para el dueño, o para el inversionista, o para quien querramos. ¿Por qué? Porque queremos construir valor. Queremos lograr que la inversión valga más, ya sea intrínsecamente por el valor de la inversión o a través del pago de dividendos o del reparto de ganancias, como lo quieran llamar. El costo tiene un capital. Si yo me financio con el proveedor, ese costo no es que el proveedor me va a regalar la financiación, pero ya va a estar en el precio. ¿Sí? Porque me lo va a poner en el precio y yo lo voy a tener que tomar dentro de mi costo. ¿Me lo va a separar? ¿No me lo va a separar? Es otra historia, porque acá entonces sería de vuelta el concepto, bueno, contablemente sería un gasto financiero, pero bueno, eso está muy bien, pero no es, digamos, lo que no vamos a mirar cómo contabilizarlo, sino que vamos a mirar si estamos creando valor o no.
¿Sí? ¿Se entiende la diferencia que yo quiero hacer? Yo quiero hacer una diferencia entre lo que es registración propiamente dicha y lo que es análisis de negocio. Análisis de negocio es una cosa y la contabilidad tiene sus parámetros por otro lado. Bien. ¿Por qué hablamos valor económico agregado o economic value added, como lo vamos a encontrar en cualquier libro de texto, pero que es fundamental a la hora de analizar un negocio o la empresa? A ver, acá tengo una pregunta en el... Sí, Ezequiel que dice, sí, se entiende el Se concepto que entiende. vos decís. Por favor, si no entiende lo que digo muy rápido, me paran. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros tenemos, el capital cuesta. Acá decimos, en la imagen, estamos mencionando que el capital cuesta. ¿Sí? El banco no me regala la plata, la tengo que devolver y con intereses. Si descuento un cheque en una cueva, vendo un cheque en una cueva, me matan con los intereses. El capital propio también tiene un rendimiento esperado que pasa a ser parte del costo de ese capital que voy a usar. No es que el aporte de capital no tiene un costo, lo que no tiene es un costo reflejado en la contabilidad, pero el accionista, quien invierte su plata en la empresa, está esperando una rentabilidad, y esa rentabilidad tiene un riesgo, y la tengo que tener en cuenta, el monto de la rentabilidad que espera el accionista. ¿Por qué? Porque si no, en vez de invertir en la empresa, el accionista va a agarrar la plata, va a poner un plazo fijo y va a dormir tranquilo, Sí. aunque Costo de pierda un oportunidad. poco frente a la inflación. ¿Perdón, Karen? El costo de oportunidad. Si él no tiene el rendimiento que Exactamente. esperado, el requerido, él pone el dinero en otro lado, con menos riesgo aún. Exactamente, entonces tengo que tenerlo en cuenta. Dados estos factores, lo que se dice es, si yo gano un 10%, pero financiar mi empresa me cuesta un 15%, estoy perdiendo 5%, no estoy ganando un 10%. ¿Sí? Es decir, como bien dice Karen, el costo de oportunidad, si yo hago la plata la meto en el banco, duermo tranquilo porque tengo un nivel de garantía de los depósitos. ¿Sí? Y bueno, me perderé un par de décimas contra la inflación, pero no tengo riesgo. Ok, alguien me dice, bueno, pero si invierto 10 millones de dólares voy a tener riesgo. Sí, está bien, pero estamos hablando, ¿sí?, de una escala pyme. ¿Por qué invertiría en la empresa? Porque espero una rentabilidad superior y estoy dispuesto a correr ese riesgo. Bueno, esos dos conceptos, ¿sí?, esos conceptos que forman parte de lo que llamamos el costo de capital, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar nuestro negocio y saber que nuestra rentabilidad debería superar el costo de ese capital para generar valor. Porque lo que queremos, como buena y sana administración financiera, lo que aprendemos el primer día que tenemos la primera clase de administración financiera, es que la administración financiera existe para generar valor para el inversionista, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esto es un concepto muy importante a tener en cuenta cuando analizamos el capital de trabajo. Por eso lo que les decía es mucho cuidado con el financiamiento, con el costo del financiamiento, con la fuente de financiamiento, con la inmovilización del capital, ya sea en forma de billetes o en forma de mercadería, sobre todo en un contexto que tiene un 5 o 6% de inflación mensual. ¿Sí? Y unas tasas de interés exorbitantes. O no nos cobran un 10% adelantado por un cheque. A la pyme que va y va al cambista de la cuadra y le lleva el cheque que le dio a algún cliente por un pago a 30 días. ¿Cuánto le descuenta? ¿Sí? Entonces, cuidado con esos conceptos. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto, Gustavo, perfecto, muy claro. Buenísimo, gracias, Dina. Bien, continuemos. ¿Cómo financiamos activos circulantes? Y tenemos distintas formas. Podemos tener el efectivo, acá tenemos alguna inquietud.
No, Ok, dice que está gracias perfecto. Fabián. Está todo bien. Gracias Fabián y Ezequiel. Ok, podemos tener una política, lo que llamamos en los libros de texto, lo vamos a encontrar con una política relajada, independiente, insisto. Mi problema, lo que yo trato de transmitir no es el nombre de las cosas, sino el concepto. ¿Sí? Sí. Después, como lo querramos llamar, está fenómeno y está perfecto. El concepto de la política relajada, ¿cuál es? Y por las dudas guardo plata, ¿sí? Lo tengo en valores negociables que puedo convertir rápidamente en dinero, o en inventarios, si son inventarios de alta rotación. ¿Por qué? Porque obviamente si tengo productos, ¿sí?, de baja rotación, el problema es cuándo los voy a convertir en dinero en caso que tenga alguna necesidad. Y si tengo alguna necesidad y no son de alta rotación, lo voy a tener que vender a lo que me den si tengo una necesidad. Por eso hablo básicamente de inventarios de alta rotación y valores negociables, también de alta liquidez. Alguien me podría decir, bueno, ¿puedo mantenerme en criptos? Que sería la pregunta de moda. Y depende qué tan afecto es uno a correr riesgos o no. Sí, Porque por ahí la un stablecoin podría ser. No sé qué claro, pero cantidad fíjate que podría el poner ahí. Bitcoin, Yo en pondría enero un del año stable. pasado, se pronosticaba un Bitcoin de $100.000 para fin de año. Sí, Y llegó a 30 y pico, cerró en 30 y pico. Ahora sí, subió con todo el despelote que hay en el mundo y un dólar muy debilitado. Pero el Bitcoin es para el que quiere una inversión de largo plazo. Muy difícil hacer una exacto. diferencia en Bitcoin porque en mi concepto nadie sabe por qué sube y por qué baja, y de dónde sale y cuál es el respaldo. Por lo tanto, es una inversión considerada de muy alto riesgo. ¿Se puede hacer fortuna con eso? Y sí, se pueden perder fortunas también. Entonces, yo diría Bitcoin, y no lo aconsejaría como un resguardo de valor para una empresa, una pyme, en un contexto recesivo e inflacionario. No sé si por Hablamos ahí de una política de crédito stablecoin que, sí, perdón. Gustavo, o sea, yo diría que Bitcoin no, por lo que es riesgoso, como vos decís, sería algo de largo plazo. Pero por ahí una stablecoin que replica el valor del dólar podría Sí. ser una alternativa. Claro, el tema es si necesitas plata, ¿qué haces con eso? La pyme necesita porque este mes vendió 30% menos y no tiene para pagar los sueldos. No, lo vendés enseguida, o sea, lo tenés en la exchange, la volvés a convertir en peso y la tenés al momento. Y casi que no hay variación de valor. La diferencia es que hasta no estar en peso y es una moneda que replica el dólar, digamos que no pierde el valor porque está manteniendo o replicando el dólar. Lo podés Claro, convertir pero en por mismo ejemplo el momento. dólar de fin de año hasta ahora, ¿cuánto bajó? 15%. Sí, más o menos. Entonces, a eso me refiero. Pero eso depende también de la aversión al riesgo. Sí, Página 2 del curso sí, de finanzas. ¿Sí? sí, ¿Qué sí, aversión al riesgo tenemos? El dólar va a volver a subir, porque siempre subió en nuestro país. sí. ¿Cuándo? Y no sé, ahora vienen los dólares de la cosecha, entonces a lo mejor hasta siga bajando un poco. No nos olvidemos, el 2020 cerró con el dólar a 195 y en marzo estaba en 136. Sí. Entonces, si yo tuviese que decidir inversiones en una política relajada, y sería bastante conservador. ¿Sí? De nuevo, esto es de cada uno. Nosotros al cliente le podemos decir, mira, tenés estas alternativas. O sea, Sí, igual que comprar bonos del Tesoro americano que rinde 2%, pero no tienen riesgo, o comprar un bono argentino que te cotiza el 32%, pero nunca sabes si te lo van a pagar o no. Si te lo pagan, tenés una gran rentabilidad, y si no te lo pagan, te lo vas a comer en la ensalada. Entonces, tenemos para aportarle a sí. nuestro cliente.
pero también podemos tener una política restrictiva, ¿sí? Lo mínimo indispensable. Yo, cuando era director financiero en empresas, mi política era restrictiva, pero nunca tenía una posición de caja inferior a un mes de salarios y cargas sociales. Porque en una emergencia por lo menos los sueldos los iba a pagar. Bien. ¿Sí? Política, mi política de gestión de capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos un inventario minimizado, alta rotación, y acá donde nos tenemos que preguntar y preguntarle al cliente, ¿querés ganar mucho vendiendo pocas unidades? O sea, mucho por unidad o poco por unidad, pero alta rotación. Porque si queremos tener una alta rotación, vamos a tener un inventario, vamos a mantener un inventario mínimo y vamos a hacer lo que se llama el just in time, ¿verdad? Como tienen tantas fábricas. Recibo la mercadería que inmediatamente envío al proceso productivo, no me quedo con inventarios, como hacen las fábricas de autos, y el problema se lo dejo a mi proveedor, que es el que tiene que tener inventario, y no yo. Entonces yo no inmovilizo capital, y mi proveedor va a tener que inmovilizar algo de capital. Pero de nuevo, política de gestión de capital de trabajo. ¿Sí? El problema, insisto, es que la recesión implica, que la inflación implica en algún momento recesión. O no hemos inventado nosotros en nuestro país el concepto de la estanflación, inflación con estancamiento. Por eso digo, ¿sí? Fundamental. ¿Saben lo que es fundamental para manejar el capital de trabajo? Leer el diario. Leer el diario. Leer los suplementos económicos, leer diarios económicos, porque lo que no podemos hacer es aislarnos del contexto en el manejo del capital de trabajo. No podemos evitar saber lo que pasa. Sí, ver las tendencias por donde va a ir la economía, esto de las expectativas, sobre todo esas cuestiones, ¿no? ¿Qué expectativa hay en la economía? Sí. Ya está sesgado. Alguien dirá, yo escuché a un ministro de la Nación ayer decir que la macroeconomía anda fabulosamente bien en la Argentina. ¿Dónde vive? No sé dónde vive. Por ahí no se refería a Argentina. Yo le quería pedir un pasaje para ir al país que él describe. Pero el tipo dijo eso, y bueno, y hay gente que cree que la macroeconomía debe estar andando fabulosamente bien. Estamos en un país libre, cada uno piensa lo que quiere. Sí. Ahora, yo a cargo del manejo de capital de trabajo, no estaría tan satisfecho pensando que está todo fantástico, sino que tomaría mis resguardos, porque una inflación de 15% en 3 meses y de 20% en alimentos no me resulta una macroeconomía brillante. Pero habrá alguien a quien sí. De hecho, esta persona lo dijo, lo vi yo en televisión ayer. ¿Entienden cómo nosotros tenemos que ser el nexo entre la pyme, ¿sí? Sí. Entre el dueño de la pyme, el negocio, la gestión, la estrategia, donde podemos agregarle valor? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan a todo esto? O sea, para mí, como decías vos, o sea, esto de ser, no solamente nosotros le hacemos el análisis financiero, le brindamos estrategias, sino en estas cuestiones de, mirá acá, esto puede pasar esto, entonces podría ser esta la mejor estrategia, o puede pasar esto es como de un análisis de escenarios, ¿no? Claro, es un análisis de escenario, el plan B, el plan A, el plan C, y así. Sí. Porque puede pasar cualquier cosa, pero ten en cuenta en esto. Entonces nosotros como profesionales y analistas financieros, al dueño de la pyme le sacamos el peso por el tema de los números, por ahí los desborda, porque tiene demasiadas decisiones que tomar. Es que siempre te dice el director, el dueño de la pyme muchas veces te dice, no, de números no quiero saber nada, no es número, es negocio, es estrategia.
Entonces nosotros le traemos nuestra mirada, la estrategia de negocios, él va a decidir, pero es como que le damos claridad sobre esa cuestión con todo el ruido que hay. Porque toda esta Exacto, cuestión de porque la política trae mucho ruido. nosotros no podemos quedarnos en decirle, mira, hace esto y, no sé, compré en negro así pagás menos IVA o vender en negro así pagás menos IVA. No es ese nuestro trabajo. No, Porque el otro día estaba leyendo algo, ¿no? Meto un poquito este bocadillo y sigo. Estaba leyendo en un artículo en el diario que una de las profesiones que en el futuro va a desaparecer es la del contador, como sí, asesor impositivo. Y tiene sí, su lógica. sí, Hay o sea, hoy en pues día ya programas, está lleno de programas que liquidan impuestos. exactamente. Entonces, ¿qué otro valor podemos agregarle a un cliente? Y este es uno muy Sí, importante. Y hay una política moderada, bueno, la política de él, y ni una ni la otra, o sea, ni un extremo ni el otro. Que es una política moderada, un poco conservadora, pero también hay gente que no quiere correr riesgos. Si no, no habría gente operando en el mercado de bonos del Tesoro americano. Pagan 2% anual, pero los pagan. El problema es que claro. cuando queremos asumir un riesgo mayor no sabemos si se va a pagar o no se va a pagar. Sí, o sacan otro papelito. Nuestros papelitos, ¿sí? Que lo podemos usar para hacer avioncitos y tirarlos. A ver, yo preguntaría, ¿quién tiene certeza que el Estado americano pagaría un bono de su tesoro? Creo que la mano la levantaría todo el mundo. Misma pregunta de nuestro país. Yo no le daría la mano. ¿Cómo? A ver, es tan amplio lo que podemos hacer. Le podemos explicar al empresario, ¿sí? Cómo lo puede afectar o beneficiar el acuerdo con el Fondo Monetario que se firmó. ¿Qué tiene que ver con el capital de trabajo? Todo. Porque tenemos el escenario. ¿Qué pasa si se cumple lo que no parece que vaya a Sí, ocurrir como están las cosas, el primer trimestre y el segundo? ¿Qué pasa si sí se cumple? ¿Qué sí. pasa si voy a poder volver a importar porque se cumplió o no volver a importar porque no se cumplió? ¿Qué es eso? Capital de trabajo, gestión de capital de trabajo. Bien, acá hay un tema que nos trae todo lo que habíamos hablado al Acá comienzo. hay una pregunta de Ricardo. ¿Existe el capital del trabajo negativo como análisis Sí, financiero? sí, a lo mejor no pude pagar la deuda, vendí mis activos a menos precio del que los quería vender y no me alcanza para pagar la deuda comercial. Y acá el tema está, digamos, acá hay una especie de trampa que ocurre muchas veces. Postergo el pago al proveedor sin costo financiero. Mirá, no vendí o estoy esperando alguna venta y le digo al proveedor, mirá, bancame 2 semanas que te pago y lo que estoy haciendo a lo mejor esperando que entre alguna cobranza. ¿Esto cómo se logra? Mirando día por día. Pero sí existe el capital de trabajo negativo. Es más, hay muchas empresas, sobre todo multinacionales, que, y lo digo porque como director de empresa multinacional me ha pasado más, que me pidan capital de trabajo lo más cercano a cero posible. Porque minimizo mis deudas y minimizo los productos que pueden llegar a desvalorizarse. O sea, no que uno compense el otro, sino que los dos traten, tanto activos como pasivos, traten de ir lo más cercano a cero posible. Bueno, son herramientas. Y después ahí está lo que nosotros observamos en el cliente o en la empresa o en el emprendimiento, porque esto es,
¿Saben que estadísticamente hablando el 80% de los nuevos emprendimientos fracasan? Sí. No Fracasan, llegan a los 3 años. fracasan directamente antes de nacer muchos. ¿Saben Sí. por qué? Por dos motivos. Uno, porque no saben manejar esto. Y el otro, de los motivos principales, es porque se enamoran del producto y no del mercado que tienen que atender. Entonces quieren hacer un emprendimiento con su producto que sea un producto que el mercado no acepte. Entonces miren lo que si tenemos para recorrer en esta temática. ¿Qué pasa con el ciclo operativo y el ciclo efectivo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que el ciclo operativo me dice cuándo compro y cuándo vendo, y el del efectivo me dice cuándo pago y cuándo cobro, que no necesariamente, como sabemos todos, pueden llegar a ser iguales. ¿Y por qué lo tenemos que mirar? Por algo que mencionó Karen apropiadamente, que tiene que ver con el calzado, lo que llamamos en la jerga calzar pagos y cobranzas. Si yo compro a 90 días, vendo y cobro a 60, mi posición financiera va a ser espectacular. Al revés, y les voy a contar un caso real que me ocurrió al revés, estamos en el horno. ¿Cómo financio los 30 días que me faltarían para cobrar lo que le tengo que pagar anticipadamente o lo que le tengo que pagar a 60 días al proveedor cuando voy a cobrar a 30? Por eso que es un análisis fundamental, es el análisis de términos de cobranza y términos de pago. Es decir, plazo de cobranza y plazo de pago. No puedo, no debo, no es que no puedo, no debería cobrar a un plazo distinto al que voy a pagar, dentro de lo posible. A menos que, y acá entra la famosa viveza criolla, le diga al proveedor que me banque 2 semanas y esas 2 semanas la use para invertir plata en algo, como por ejemplo invertir en descuento de cheques, para después cuando le pago me hice la diferencia. Eso ya es una cuestión de la práctica diaria, de las famosas trampitas que hacemos muchas veces con los proveedores. Le decimos, ay, mirá, por favor, esperame unos días más. O nadie le dijo alguna vez a un proveedor, esperame unos días más en un negocio, en una empresa. Levante la mano el que nunca le dijo a un proveedor, esperame unos días más. Sí, No existe. No, te quería preguntar algo. Al principio vos hablaste de que se puede tercerizar los inventarios. ¿Cómo lo haces? A ver, contame. O sea, a ver, no comprar, no sé, no entiendo. Tercerizar el manejo, tercerizar la logística. ¿A eso te referís? No, vos hablaste de tercerizar inventarios, con lo cual... No, pero, perdón, estaría faltando una parte, que es la siguiente. ¿Yo qué tercerizo el inventario? ¿La producción o la logística? Es más, podría ser un intermediario y trabajar con inventarios de terceros si quisiera. Pero la pregunta que yo te hago, para ver si puedo entender un poquito mejor el comentario es, hablamos de tercerizar la logística del inventario, ¿sí? O la producción. No, la pregunta viene porque al principio vos hablaste de tercerizar el inventario y me quedó como, viste, haciendo pero entonces ruido me y faltó digo... algo. Entonces me faltó esa parte. Cuando yo digo tercerizar el inventario, estoy hablando de la tercerización de la logística del inventario. ¿Cómo sería eso? ¿Me podés explicar, por favor? ¿Cómo no? Supongamos que vos tenés un inventario que lo guardás en un galpón. Y el galpón es tuyo. O alquilado. Vamos a suponer que el galpón es tuyo. ¿Qué Bien. necesitas en el galpón? Primero, vas a tener gastos por amortización de inmuebles y maquinarias, porque necesitas máquinas para acomodar la mercadería. Sí, total. Ok. ¿Qué más vas a tener? Vas a tener... Un supervisor, alguien que lo cuide, un sereno, algo, tenés alguien que lo cuide. Tenés que tener alguien que lo cuide, tenés que tener... ¿qué pasa si tenés una pérdida, un extravío, una destrucción? Lo Si se lo mandaba ahora. cargas al empleado, vas a tener el sindicato al día siguiente arriba de tu cabeza.
Exacto. Entonces, fíjate, ya tenés gastos fijos como limpieza, seguridad, amortización de máquina, amortización del depósito, impuestos inmobiliarios, luz, o sea, energía eléctrica y todos los etcétera que vos quieras. Fijos. Si Bueno, pero ¿cómo haces para salvarte todo eso? Esa es la pregunta. Bueno, ¿Cómo déjame haces? que llegue a ese punto, por favor. Dale, dale. Vamos a suponer que vos tenés todos esos costos fijos, costos o gastos, en este caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? No vamos a hacer disquisiciones. Vos tenés todo eso fijo. ¿Qué pasa cuando ocupás el 100% del depósito? ¿Qué pasa cuando ocupás el 20% del depósito? Tenés los mismos gastos. Exacto. ¿Verdad? Por eso son fijos, exacto. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 20 años es que han proliferado, como diría mi abuela Hongo después de la lluvia, las empresas de logística. ¿De qué manera? Vos haces un contrato con la empresa de logística y le das todo el inventario para que esa empresa de logística lo gestione. ¿Qué quiere decir lo gestione? Lo tiene que recibir, acondicionar, cuidar, limpiar, vigilar, en función de los metros cúbicos, en principio, que vas a utilizar de ese depósito. ¿Por qué? Porque el que te está dando el depósito muchas veces no sos el único que pone mercadería ahí. A lo mejor tiene 10 clientes que ponen mercadería ahí. Entonces, lo que haces de esta manera, y aparte se hacen contratos de responsabilidad y seguro. El que maneja la logística, el que maneja esa empresa de logística, si le falta una pieza o se le rompe, te la tiene que pagar. No tenés problema con el operario, no se le vas a descontar el sueldo, no vas a tener el sindicato. El tipo te lo tiene que pagar, porque eso figura en los contratos de logística. Y si vas a usar 20 metros cúbicos, pagás una cosa, perdón. No, discúlpame, para que me quede claro. El tipo sería el, bueno, suponete como una empresa unipersonal, ponerle así, el titular de la empresa de logística. Sería el titular de la empresa de logística. Exactamente. Bien. Toda la responsabilidad la tiene él, y además todo el costo lo asume él, y vos convertís costos fijos en variables. ¿Por qué? Porque le vas a pagar por lo que utilices. Si un día tenés 20 metros cúbicos es una cosa, y si otro día tenés 80 metros cúbicos es otra, y si un día tenés 10 despachos es una cosa, y si otro día tenés 20 despachos es otra cosa. De la otra manera tenés todo vos. Y de los análisis que has hecho de todas las empresas, ¿es más conveniente hacerlo así? Totalmente. ¿Cuánto? ¿Podemos hablar de porcentaje de ahorro? No podemos hablar de porcentaje de ahorro porque no hay un estándar. Pero a mí me ha pasado tener mercadería, che, voy a tomar un inventario. Un día caigo y tomo un inventario. Me falta una pieza. Listo, va el cheque. Pero te pregunto así porque me gustaría saber cuánto llegás a ahorrarte entre tenerlo vos y pagar no sé, será un alquiler mensual. ¿Cuánto más o menos te ahorras? ¿Un 20%? No te puedo decir qué conceptos te ahorras. El monto depende de cada tipo de mercadería, porque a lo mejor hay mercadería que, no sé, una mercadería que es muy sensible, con un producto químico venenoso y qué sé yo, y por ahí necesitas un tipo de depósito especialmente acondicionado. Ahora, si vos le vas a poner caja de tomates, necesitas otra cosa. No te puedo dar un estándar, pero yo estimo que arriba de un 20% seguro. Pensá simplemente que no tenés amortizaciones ni costos fijos. Claro, no, y además no tenés personal a cargo, no tenés todo el personal. de eso. Todos sabemos que uno de los principales problemas que tienen las pymes, por las cuales no quieren tomar personal, es el tema de los juicios laborales. Sí, tal cual. ¿Es verdad? Sí, tal cual. Y te lo sacás Ahora, encima.
Vos sabés lo que, donde veo más, fíjate vos, te agradezco, porque No, por desconocí. favor. No, vos sabés que he desconocido lo que significaba logística y es la primera vez que me doy cuenta que es. Eh, y, y el tema es que lo veo sobre todo en las empresas de transporte, cuando, o sea, hacen transporte y logística. Exactamente, de esto se trata. Vos sabés que, porque ya que tienen toda la infraestructura, pues tienen galpones para que entren los camiones, y yo, bueno, los tipos amplían para poder hacer también logística. Y además Fíjate que la tienen fíjate que lo tener. siguiente, en otras épocas donde se podía, por ejemplo, conseguir un auto, Volkswagen trabajaba con una firma de depósito, tenía depósitos del tamaño de manzanas enteras. No lo tenía el inventario de productos terminados, de autos terminados en sus instalaciones. Lo tenía en una empresa de logística, que no me Mira, acuerdo si, creo que se llamaba Dada. Entonces, vos fíjate, si las empresas más... Yo una cosa que siempre me pregunto es, ¿cómo hacen aquellos a los que le va bien? sí, Empresas, personas, lo que sea. Las bueno, te personas, puedo. entonces, ¿por qué no copiamos aquello que los que más saben hacen de una manera determinada? Si Volkswagen le confía sus miles de autos para la venta a una compañía externa de logística, algo habrá, alguna ventaja habrá. Sí. ¿Querés que te cuente un secreto? Yo me hice siempre la misma pregunta que vos, y a un empresario totalmente, te diría hasta casi analfabeto, pero una mente brillante, yo le pregunté, Sí, ¿cómo haces para ser tan exitoso? ¿Sabés lo que me dijo? sí. Leo absolutamente todos los días los avisos clasificados. Se compraba 3 o 4 diarios, dice, porque en función de eso yo sé cómo está el mercado. Perfecto. No leía otra cosa, ¿eh? El tipo no Bueno, leía otra cosa. recordá que antes en la reunión yo les dije que para manejar capital de trabajo hay que leer el diario. Sí, por eso te lo cuento, porque exactamente, vos es que no leía otra cosa. Se compraba, no sé, todos los diarios que había, ¿eh? Pero el tipo lo único que leía eran los avisos clasificados. Mira, yo todos, absolutamente todos los días de mi vida leo sobre el contexto. Está, Y está. a veces, bueno, inclusive me compro libros de economía o todas esas cosas. Yo leo todos los días de mi vida sobre este tema. O sea que sos muy exitoso, Gustavo. No me quejo. No sé si soy tan exitoso, pero la verdad que no tengo de qué quejarme. Está. Te agradezco, ¿eh? No, por favor, está con gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Esto es, en resumidas cuentas y con un ejemplo práctico, lo que llamamos ciclo del efectivo y ciclo operativo. Fíjense, cuándo compro, cuándo pago, cuándo vendo, porque se supone que antes de comprar no puedo vender. Está bien, alguien me dirá, bueno, pero si yo vendo anticipado, bueno, está bien. No podemos analizar todas las variantes en nuestra charla. Lo que simplemente digo, el efecto sobre caja no se da en la compra, se da en el pago, obviamente, que es lo que nosotros como asesores financieros o analistas financieros podemos analizar. Cuando vendemos, cuando cobramos el crédito. Y esto nos refiere a un caso que me pasó a mí, exactamente sobre este tema. ¿Ven esta gráfica que llamamos periodo de inventario, cuenta, periodo de cuentas a cobrar, cobro, ciclo de caja? ¿Ven que el ciclo de caja va abajo, de que pago hasta que cobro, y arriba tenemos un periodo de inventario hasta que vendo y un periodo de cuentas a cobrar? Quiere decir que cuando se termina ese periodo de cuentas a cobrar, cobro, que es lo que estamos viendo abajo. Una empresa me llama una vez, una empresa alemana, me llama y me dice,
queremos ir a pedir a la casa matriz un préstamo de $1 millón, porque estamos siempre corriendo de atrás con nuestro capital de trabajo, siempre nos está faltando plata. Cuando yo analicé esto que ustedes ven acá, exactamente esto que ven acá, pero teniendo en cuenta importaciones, exportaciones y demás, la conclusión que yo llegué era que no necesitaban capital de trabajo, entonces que no necesitaban el préstamo. Le dije, mira, si vos estás pagando importaciones a 70, miren, estos son datos reales, estás pagando importaciones de la casa de una afiliada, de una empresa afiliada, a 75 días, pero los estás cobrando la venta a 135. O sea, hicimos la numeración número por número, día por día, importación por importación, y la conclusión a la que llegamos era que nuestro ciclo de caja duraba, que cobrábamos a 135 días y pagábamos a 75 a nuestra compañía afiliada. Entonces, que le dije a la gente es, no te van a dar el crédito, lo que te van a pedir es que ajustes el capital de trabajo. ¿De qué manera? Hablar con la afiliada que te vende y decirle que como vos pagas a 135, que como vos cobras a 135 no podés pagar a menos. Exacto. Se fueron a Alemania, no les dieron la plata, ¿qué les dijeron? Ajustar capital de trabajo. Hablaron con la afiliada, consiguieron una extensión de plazo con la afiliada y compensaron con su periodo de cuentas a cobrar. Conclusión, empezaron a cobrar y a pagar en forma calzada. Y no necesitaron inmovilizar ese $1 millón que iban a pedir. Entonces, Buenísimo. miren la importancia del tema. Y para terminar, yo puse acá algunos, lo que llaman mandamientos financieros, que escribió alguien que no me acuerdo cómo se llama, pero que me pareció una buena síntesis. Yo puse 4 nada más, en total son 10, pero había 6 que trataban otros temas. Y fíjense los 10 mandamientos financieros para pymes y emprendedores, y para empresas grandes también, pero bueno, esto está referido a pymes y emprendedores. Prioridad a actividades que generen caja. Porque la plata o la tengo o no la tengo. Si no la tengo que salir a buscar y pagar por ella porque nadie me la regala. Limitar el inventario a lo necesario y no pensar en esas, como dicen esos cantos de sirena que dicen, no, aumento el inventario porque después lo voy a vender a mejor precio. La pregunta es, ¿y si no? La segunda pregunta es, ¿y si lo compré con deuda y vence la deuda antes de mi periodo, de mi ciclo de efectivo? ¿Qué hago? ¿Con qué lo pago? ¿Voy, pido un crédito? ¿Vendo un cheque? Y en el caso, ¿Perdón? y en el caso, Gustavo, de en este momento que falta de todo, ¿no te faltaría también analizar qué pasa si no estás consiguiendo? O sea, Pero estoquear. si no conseguís, no podés aumentar el inventario. A ver, tratar de conseguir lo que hay, por ejemplo, y comprar eso. Pero, insisto, si hay faltantes, no vas a conseguir. Entonces, yo aumento mi inventario cuando hay, no cuando no hay. A menos que diga, dentro de 2 meses no va a haber. Vuelvo a preguntar, ¿con qué fondos compré esa mercadería y qué seguridad tengo que las voy a vender recuperando vía precio la desvalorización? Entonces, no hay una receta única y común para todo el mundo. El tema es cuál es tu decisión como empresaria. Está. Porque, a ver, si hubiese una receta mágica para todo, ¿sí? El mundo sería fenómeno, sería fantástico, estaríamos todos, pero ¿sabes qué? Tomando cerveza en el Caribe. Pero el problema es justamente ese. No, ¿sabés en qué estoy pensando? Justamente un farmacéutico, ¿qué es lo que hace? Él se cubre a través de estoquear
medicamentos, pues sabe que hay un montón de materia prima que está en falta. Entonces, él siempre tiene esa política y por eso te lo ¿Qué comento. farmacéutico? Eh, Yo no conozco realmente farmacéuticos que tengan esa política porque fíjate que cada vez que venden un remedio lo ponen en la lista de lo que le piden para reponer a la droguería. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica tiene tanta variedad de productos que uno no puede tener todo. Y no puede tener mucho de cada cosa porque tendría que tener una cancha de fútbol como depósito. Entonces, lo que yo conozco de la industria farmacéutica, y yo he sido director financiero en la industria farmacéutica, es que el farmacéutico, de nuevo, no conozco a todos los farmacéuticos, seguramente hay alguno que hace lo que vos mencionás, pero en general el farmacéutico, en una época, yo me acuerdo cuando era más joven, se anotaba en un cuaderno. Cada producto que se vendía se anotaba en un cuaderno. ¿Para qué? Para después de X cantidad de horas hacer un pedido a la droguería para reponer esas unidades. Ahora, bueno, lo hacen directamente tecnológicamente. Porque tampoco se vende tanto de cada uno de los productos permanentemente. Entonces, en mi experiencia ocurrió eso. De nuevo, no tengo la verdad revelada, seguramente hay otros casos. Mira, no, la próxima vez que lo vea, tiene 3 farmacias, con lo cual Está bien, pero a ver, ¿qué pasa con las farmacias también hoy en día? Las farmacias hoy en día trabajan con sedes que las operan. ¿Qué quiere decir? Yo puedo trabajar con TKL, con Zeus, con ABC o con cualquiera de esas operadoras farmacéuticas. Cualquier cosa que necesito se la pido a ellos, que son los que tienen el stock. Ellos tienen el stock, no la farmacia. o sea que ¿Por estaría qué? de Porque alguna manera tercerizando, más o menos. y claro, el inventario lo tiene el operador de la farmacia. Lo que se asegura ese operador es que esa cadena de farmacia le va a comprar únicamente a él. Claro. Está. Una especie de contrato de suministro. Exactamente. ¿Lo vieron que las farmacias tienen carteles? Por ejemplo, una cadena, TKL, otra es ABC, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, hay ABC. Otra cadena que es Zeus, otra cadena, y no es que la farmacia se llama TKL, se llama Zeus, se llama ABC. Esos son los que se llaman los gestores de la farmacia. Y son los que le proveen de todo lo que la farmacia necesita. Porque si no, el farmacéutico se volvería loco. Hay 200.000 medicamentos distintos en el mercado. ¿Cuántos podés tener siempre? Podés tener ibuprofeno, Sí. podés tener, no sé, algodón, alcohol en gel, Sí. pero no podés tener un remedio que a lo mejor cuesta 50.000 pesos estoqueado ahí esperando que justo la persona, no sé, lo que se llaman enfermedades raras, que alguien que tiene lo que se llama enfermedad rara, justo te caiga en esa farmacia a comprar un medicamento que cuesta 50.000 pesos. No sé si fui claro. No, clarísimo, con lo cual voy aprendiendo de todo. La próxima vez que lo vea, le voy a decir la próxima vez, no, tenés que limitar el inventario. Pues dije, bueno, está. Exactamente. Va a tener que volver a dar una charla, la también. verdad que esto está buenísimo. Como dice acá nuestro colega, los medicamentos tienen vencimiento, o sea que tampoco puede quedarse. Lo que pasa es que los medicamentos tienen vencimientos que se llaman vencimientos largos. Sí. Y no se pueden poner a la venta si tienen, por lo menos cuando yo estaba en la industria farmacéutica, no se podían poner a la venta con menos de 6 meses hasta la fecha de vencimiento. Si no, ya se tenían que devolver. Si el farmacéutico compra los medicamentos y se los queda de clavo y faltan menos de 6 meses para venderlo y los tiene que tirar, ¿qué hacemos? Por eso que se trabaja con inventario de terceros.
o que están en propiedad de terceros y me lo manda cuando lo necesito, para reponer lo que voy vendiendo, no para estoquearme. Insisto, ibuprofeno venden 200.000 cajas por día, pero y un vos, medicamento, no sé, psiquiátrico, no es oncológico lo también. mismo. ¿Eh? Ahora, cuando vos comentaste esta cadena, que acá sería Pharmacity, creo, que es una... Pharmacity es propia, es una cadena propia, digamos, tiene su propio operador, que es Pharmacity. Pero escúchame, esto es lo que quiero que me expliques. ¿El propio operador es el dueño de todas las bocas, sería de salida, serían las farmacias? En Pharmacity sí, en las demás no. Ah, ¿Por qué? Porque Pharmacity es una empresa que tiene boca de expendio y su propia gestión de inventarios. Tiene su propia gerencia de compras, tiene toda su estructura. Es una empresa con bocas de expendio y gestión de inventarios. y las Es otras que distinto vos de las nombraste, operadoras de farmacias o las gestoras de farmacias. o sea, el negocio de las operadoras justamente sería como la logística, tienen la logística, Exacto. sería así. Exacto. Bueno, muchas gracias. Pues nada. A ver, tenemos alguna inquietud por acá. Las gestoras son más parecidas a una franquicia. Sí, tienen algo de franquicia. Lo que pasa es que no tienen el nombre del operador. Lo que tienen es como un logo que dice cuál es el operador. Pero, por ejemplo, hay, no sé, a la vuelta de mi casa hay una farmacia que se llama Zeus. Y el operador se llama Soy tu farmacia. La farmacia se llama Zeus. Lo que pasa es que todas las farmacias, no sé, hay un montón de farmacias que tienen el mismo operador, que es uno que se llama Soy tu farmacia, o algo por el estilo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, escucho. ¿Qué preguntas? ¿Cómo haces a seleccionar los clientes favoreciendo el cobro anticipado? ¿Qué haces? ¿Le das a descuentos? ¿Cómo haces Lo que eso? pasa es que si vos tenés un cliente que puede darte un anticipo, privilegialo. Porque a veces pasa, sobre todo en la industria de la construcción. En la industria de la construcción hay mucha gente que trabaja con acopios. Te dan una suma de dinero que equivale a X materiales, pero el material no lo necesita en el momento. Lo que vos tenés que hacer es ir entregándoselo y facturándoselo parcialmente en la medida que te lo piden, pero la plata ya la tenías. El tema es si esa plata la metés en la bolsa de todo el negocio o tenés bien acotado qué le corresponde a cada acopiador. Está. Y por supuesto que endeudarse, si se puede devolver la deuda con recursos generados internamente. Porque si no entro en una piramidal, yo tomo un préstamo y para pagar ese préstamo le pido a otro, y para pagar ese otro después le pido a otro, es una especie de piramidal inversa. Sí. Y cuando vos hablas de darle prioridad a actividades que generan caja, estás hablando de efectivo, ¿no? Sí. O cheque, bueno, no, estás hablando generalmente de cash, ¿no? Un cheque a 30 días no es caja, aunque por ahí contablemente alguien lo quiera tomar como caja, pero un cheque, a ver, la plata no es un producto químico, ¿sí? de alquimia. ¿La plata está o no está? Está bien. Un cheque a 30 días no te dice, te da un valor que podés negociar, pero no tiene el poder cancelatorio ilimitado que sabemos que tiene la caja, el billete. Está. ¿Sí? Entonces, a mí me pueden llenar de cheques, y yo qué sé si los voy a cobrar o no. La plata es la plata. Está. Y mejor tenerla yo a que la tenga otro. Aún aunque tenga, a lo mejor me conviene tener la plata anticipada y dar un descuento adicional.
Porque yo a mi vez lo puedo hacer con el proveedor, quizás. Eso lo tengo que manejar. Por eso yo decía, esto es como cuando jugamos al truco o al póker y miramos la cara del contrario, y miramos las cartas, y tenemos una estrategia. Yo le digo al proveedor, por ejemplo, sé que el proveedor está teniendo problemas financieros. Le digo, che, yo te puedo pagar esto, pero me tenés que hacer un 10% de descuento adicional y te lo pago hoy. Con plata que a lo mejor yo hice un 5, no un 10. Ahí está. ¿Sabés que leyendo todo esto, en qué estoy pensando? En las verdulerías, que han tenido un auge increíble. Claro, lo que pasa es que la verdulería es un negocio típico de crisis. La verdulería, la peluquería y el kiosco son 3 negocios típicos de crisis. Cuando hay crisis económica son los 3 negocios que salen a reducir. A ver, acá Osvaldo me pregunta, dice, dentro de tu análisis de las fórmulas que presentaste, ¿cómo evaluaría los costos de stock mínimo de operación o mínimo de venta? Yo no puedo calcular ese costo acá porque no tengo números, pero ¿cómo evaluaría? Por qué tanto stock mínimo necesito. ¿Cómo fijo yo arbitrariamente, porque no hay otra manera, es arbitrario, cuál es el mínimo de stock que necesito? ¿Y de qué depende? Depende, por ejemplo, que yo pueda responder rápidamente a un aumento de la demanda. La pregunta es, ¿qué tan grande o tan chico tiene que ser ese stock que yo arbitrariamente voy a decidir tener como mínimo? ¿Sí? ¿Y qué facilidad tengo de proveerme de los productos si tengo un aumento de la demanda? Porque a lo mejor si me es muy fácil conseguir el producto, no necesito movilizar stock en un stock mínimo o de seguridad. ¿Por qué? Y porque lo puedo conseguir enseguida si lo necesito. Entonces ahí me evito la inmovilización. Jorge dice, ¿puede ser que los supermercados tengan capital de trabajo negativo ya que pagan a largo plazo y sus compras venden y cobran a muy corto plazo? No necesariamente, porque si las compras me generan caja que está por encima del monto que tengo que pagar al proveedor, voy a tener un capital de trabajo positivo. El tema es, tengo una deuda, pero no vendo, ¿sí? ¿Cuánto vale mi inventario? Mi inventario, insisto, volvamos al concepto de precio del valor de realización o valor neto de realización. Si mi valor neto de realización por la recesión termina siendo prácticamente mi valor de costo, y con esa plata tengo que pagar otros gastos, voy a tener un capital de trabajo negativo. Pero el hecho de que venda a corto plazo, que venda a corto y compre a largo, no me genera capital de trabajo negativo necesariamente. Disculpe, Gustavo, pero disiento con su opinión. ¿Le Okay. genera un excedente financiero de corto plazo o capital de trabajo negativo? ¿Por qué? Porque cobra antes de que paga. No, pero acá no estábamos hablando en el supermercado, en el ejemplo que pusieron, cobrar antes de pagar. Lo que me están diciendo es si compro a largo plazo y compro a largo y vendo a corto. Sí, ese es su ciclo operativo. O sea, ¿Okay? compra y vende más rápido de lo que paga. Tiene capital de trabajo negativo. No coincido nuevamente. ¿Por qué? Bueno, Yo compro una mercadería a 10 a pagar a 30 días. La vendo a 20 hoy y la cobro. ¿Por qué tengo negativo el capital de trabajo? todo depende de cuándo usted pague. Si usted tiene más plazo para pagar, tiene un excedente financiero hasta que paga. ¿Y eso es positivo o no es negativo? Eso es capital de trabajo positivo porque mi activo circulante es mayor que mi pasivo circulante. No es lo que le dije. Lo que pasa es que usted está mirando el excedente financiero. Eso se denomina excedente financiero por operación. Cuando es capital de trabajo es porque necesita financiación. Si es negativo, es un excedente financiero.
Bueno, no vamos a ponernos de acuerdo, pero está muy bien que podamos debatirlo. Bien. ¿Alguna pregunta más? Osvaldo pregunta si aplicás leverage en tus análisis, el índice. Perdón, si aplico leverage en mi análisis, Sí, y a veces necesito, cuando tengo que determinar cómo voy a financiar la operación y qué costos de capital puedo tener en cuenta para ver si voy a estar creando valor, necesito aplicar el índice, necesito analizar cuál es el apalancamiento que voy a tener entre deuda propia y entre fondos propios y deuda de terceros. Sí, es fundamental el leverage. Sobre todo porque me permite analizar cuál es la composición de capital óptima para financiar mi empresa. ¿Podría, Gustavo, decir, vos hablaste de 10 puntos, porque me parecen interesantísimos estos 4, ¿podrías agregar algunos otros? Hagamos una cosa, si les parece. Después le mando a Karen todo el Dale, artículo para que ella se lo distribuya. ¿Puede dale, ser? bien. perfecto. Hay una pregunta de Jorge. Capital de trabajo no sería los fondos que necesito para cubrir el desfasaje de pagos y cobros. No, el capital de trabajo, como lo hemos definido, acá tiene que ver con lo que necesito para llevar mi negocio adelante, consistente en las existencias, lo que puedo tener disponible. Podríamos hablar, algunos lo incluyen, otros no, inversiones de rápida realización, y le vamos a restar, bueno, también tenemos las cuentas a cobrar, y le vamos a restar lo que debemos a los proveedores comerciales. Esa sería una definición. ¿Hay unanimidad en la definición de capital de trabajo? No. Hay gente que no incluye la disponibilidad o caja y bancos, hay gente que no incluye inversiones, hay gente que sí los incluye. Cada uno, esto no es una ciencia exacta, cada uno tiene que analizar la empresa y el negocio de la empresa para ver cuál es el capital de trabajo que necesita y en qué consiste. Después lo demás son conceptos teóricos que son importantes, pero no nos resuelve, la teoría no nos resuelve el problema. Bien. ¿Qué otras preguntas? Le pregunto, Gustavo, ¿qué incluye dentro del capital de trabajo cuando hay necesidad de pagar gastos por anticipado? ¿Incluye dentro del capital de trabajo las deudas por salarios u otro tipo de gastos que hay que pagar? A ver, los anticipos a proveedores están acá en créditos de proveedores. Por supuesto que lo tengo que incluir en mi capital de trabajo. ¿Cuál era la pregunta? ¿La deuda por sueldos? Sí, No dije proveedores, por ejemplo, alquileres, que lo tiene que pagar por anticipado. Pero ahí lo que tengo, el alquiler, no es capital de trabajo. Lo que es capital de trabajo es el dinero que necesito para pagarlo. Si yo lo pago, cuando lo pago, disminuye mi capital de trabajo contra un gasto, es decir, contra algo que no es capitalizable. Si fuera para compra de mercadería, tengo una variación cualitativa. En este caso, si estoy pagando gastos que no capitalizo, voy a tener una variación cuantitativa y ahí varía el monto de capital de trabajo. Sí, está bien, ya entendí cuál es el problema, por qué no lo entendemos. Ok, en otro momento, si quieres, lo charlamos. Con Gracias. mucho gusto. Por favor. ¿Otras preguntas? Bueno, no sé, Karen. o sea, estamos bien con el tiempo, por ahí ya podríamos ir cerrando. No sé si querés pasar el video ese que vos dijiste al final. No, yo lo que dije no era un video, sino que comentaba un caso, que es este caso de una Listo, empresa alemana, que ya la contaste. Exacto. basándonos en este concepto, llegamos a la conclusión, o sea, no era un video, sino que era un caso real. Basándonos en Sí, este concepto, llegamos a la conclusión que no hacía falta, que lo que hacía falta era regular mejor el ciclo de caja y no pedir fondos adicionales que no se hubieran podido devolver.
Sí, que Este era el muchas caso que yo cuestiones o casos son similares a eso, que ajustando algunas cuestiones del ciclo Y ese de es nuestro cobro, valor ciclo de agregado. pagos, No no pidas, a necesitan ver, financiamiento podemos externo. lograr que el empresario pida menos préstamos Sí, o venda menos cheques y no tenga que sí, pagar esos costos de financiamiento, exacto. si Bien, tenemos esto en cuenta. bien. Yo creo que, o sea, si hay más preguntas, si alguien tiene alguna duda, si no, vamos cerrando esta disertación de Gustavo, pero bueno, esperamos, guardamos 2 minutos más y si no, vamos concluyendo. ¿Cómo Recuerden no? que después este material va a estar disponible y el video va a estar en el canal de YouTube, creo que dentro de 48 horas, para si lo quieren rever y repasar. Bueno, y el curso de costos de Gustavo la semana que viene es. El lunes de 4 a 8 de la tarde. De la Bien, noche. bien, estoy posteando en el grupo WhatsApp el ciclo de el calendario de capacitaciones, así que probablemente esté ahí el anuncio también, pero bueno, estén atentos para los que estén interesados, que lo vean en el ciclo de capacitación del Consejo. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la participación y por lo activa de la participación. Realmente es bueno compartir con colegas, ¿sí? Esta problemática y bueno, mostrar herramientas que pueden servir mucho para agregar valor al servicio que prestamos y salir un poco de ese concepto que siempre tenemos. El contador, me liquida los impuestos. Podemos hacer muchas más cosas que esas. Sí, totalmente. Bueno, si no Así hay que nada bueno, más por muchas agregar, gracias. no, gracias a vos, Gustavo, por la disertación, por la claridad de los conceptos. Bueno, está siempre bueno tirar luz sobre esto y bueno, como decías vos, o sea, que el contador es más que un liquidador, un técnico, sino que puede tener estas cuestiones, estos análisis o darle luz, estrategias a nuestras pymes o empresarios o emprendedores, Emprendedores, ¿sí? De sin darle duda, así estrategias para que puedan agregar valor a su empresa, a su sin ninguna emprendimiento. duda. Así que bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bien, sin nada más por agregar, gracias por todos la participación y nos veremos en la próxima.